noches, gracias a todos los que se encuentran en la sala de Caracas Ciega. Este foro viene a ser una continuación del que ya tuvimos la semana pasada. La semana pasada tratábamos el tema de por qué es tan difícil ver la verdad, y hoy le quisimos agregar ver lo evidente. ¿Por qué ver lo evidente? Porque está allí, lo vivimos negando, vivimos queriendo ocultar esa realidad. Lo evidente es que tenemos un gobierno comunista, un gobierno socialista, un gobierno imbuido en toda la estructura marxista, que marxismo es comunismo, socialismo es progresismo. Lo evidente es que tenemos una oposición socialista, progresista, por lo tanto colaboracionista. Ese punto es claro y la gente se niega a admitir esa verdad, porque nos negamos a entender que lo ideológico existe, que lo ideológico predomina el proceso político que estamos viviendo. Esa negativa a pensar, esa negativa a ver la verdad, esa negativa a querer entender la verdad, hace que lo evidente se oculte. Es esa realidad constante, es ese cuento de que no vemos el bosque porque los árboles no nos dejan. La realidad está allí, es evidente. Y la trampa de lo evidente es lo que vamos a intentar desmontar esta noche. Es de lo que vamos a ir hablando para poder explicarlo de alguna manera sencilla. Nosotros tenemos una oposición, tuvimos aquí se apoyó a un líder político para llevarlo a la candidatura presidencial 2 veces, y ese líder político, al igual que como lo había hecho Rosales en el 2006, vino fomentando un nivel de apoyo hacia la estructura y formato del gobierno en ejercicio. Este último candidato llegó a hacer que la gente apoyara y vitoreara las misiones, que es la principal herramienta de degradación que el gobierno utiliza y de esclavitud para generar miserables en la nación. Aquí no, aquí hicieron que la gente firmara y llevara cajas de apoyo para hacer ley constitucional las misiones. Aquí llegamos a un proceso donde ese líder político y esa estructura que se llama la MUT, que lo acompaña, llamó a felicitar y a pedirle al pueblo que participara de los consejos como una herramienta que venía a socavar toda la institucionalidad de gobierno, una herramienta de esta cosa amorfa que llaman poder popular, para acabar con esquemas de alcaldía, gobernaciones, y tener solo a través de gobiernos asamblearios el control de la situación de todo el país. Eso son propuestas del gobierno, son propuestas basadas en el marxismo, que son apoyadas, aupadas y aplaudidas por eso que se llama oposición. Por eso que no ha hecho más nada que legitimar al gobierno. Y eso es evidente hoy como lo era evidente desde los tiempos de la Coordinadora Democrática. El establishment político nacional, lamentablemente, vive en una total comunión ideológica con el régimen. El formato es exactamente el mismo, solo que unos son la izquierda carnívora y la otra es la izquierda vegetariana. La izquierda vegetariana procura que el resto de la sociedad sea el alimento de la izquierda carnívora, para que la izquierda carnívora siga rigiendo los destinos del país. Cuando el país empieza a reaccionar, la izquierda vegetariana se vuelve y arropa al país con una mentira, con una esperanza, con una ridiculez, mostrándole al país que tuviesen oportunidades que no existen, oportunidades que para todos son evidentes que no existen, pero preferimos la mentira, preferimos escondernos en esa mentira para no entender la verdad. El proceso político ha sido tan descarado y ha buscado humillar tanto a la nación por adelantado, que viven quiero ponerles este ejemplo. Este es un ejemplo que para mí es devastador, y este país lo admitió y lo aplaudió. Vivimos durante la campaña última con Chávez aún vivo un proceso donde el encuestador favorito del gobierno y de la oposición, Luis Vicente León, les dijo al país que Chávez era un titán, una cosa invencible. Y ese mismo equipo de trabajo que aupa a Luis Vicente León en la oposición, después le dijo al país que su candidato
era el flaquito. De una vez al país le metieron en la cabeza que la pelea era el titán contra el flaquito. De una vez le estaban diciendo al país que la pelea estaba perdida. Eso es evidente y la gente no lo captaba, no lo sentía. Y así van manipulando a la población punto a punto, espacio a espacio, y se niega a la misma población a entender la realidad, que no son más que tontos útiles de un aparato político que lo ha ido acorralando y ha ido haciendo que la gente vaya legitimando toda una estructura que ha venido acabando con el país. El gobierno no es ineficiente, como corean cada una de las bestias que hacen vida en la oposición. El gobierno es altamente eficiente en lo que busca. ¿Qué es lo que busca un régimen de este tipo? Busca generar una nación de miserables, un país de esclavos. Y en eso ha sido totalmente eficiente. Cada día el venezolano tiene menos esperanza y menos espíritu de vida y de producción y menos herramientas para poder producir, menos herramientas para poder darle respuesta a las necesidades no solo del país sino a sus necesidades personales, y se empieza a adaptar a lo que el gobierno les deja como migajas para vivir. ¿Cómo llegamos a eso? Quien crea que llegamos a eso solo con la fuerza, las decisiones del gobierno, no ha entendido lo que es el colaboracionismo, no ha entendido lo que va detrás, amansando a todo un país, apaciguando a una población, metiéndola en el corral de matadero electoral en cada oportunidad. Hay que entender algo: lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que venimos arrastrando desde el 2002, ese freno que nos pusieron después de abril. En abril la sociedad se dejó de pendejadas y entendió lo que tenía que hacer: salir a la calle a recuperar a su país. Fue y lo recuperó. Y las maniobras políticas, el negociado político, el miedo, la cobardía y el oportunismo volvieron a traer a Chávez. Y de ahí en adelante al país lo castraron. Al país lo metieron dentro de un matadero electoral con un disfraz tras otro: reafirmazos, recógete unas nuevas firmas, referéndum, nuevas elecciones de gobernadores, de alcaldes, elecciones sindicales, todo un festival de legitimación de lo ilegal, legitimación de lo que va en contra del sentido común, legitimación de lo que destruye a la nación. A eso se le ha llevado al país, a avalar la destrucción del país. El pueblo venezolano ha sido llevado como borrego para que facilite de una manera legal y hasta constitucional el fin de sus libertades, la entrega de la soberanía y hasta la destrucción física de la nación. La pérdida de la identidad nacional es una realidad, y una realidad a la que hemos contribuido todos los venezolanos que en su momento no dijeron ya va. Nosotros tenemos que pasar a eso, tenemos que entender qué ha sido lo evidente. No es posible que un grupo de venezolanos desde el principio estarían claros en que este era un gobierno comunista, desde el principio saltaron y dijeron no puede ser que sean las herramientas del voto automatizado, que el voto electrónico es ilegal, que en ningún país decente del mundo el voto electrónico funciona, que en Alemania está prohibido constitucionalmente, que en Holanda está prohibido constitucionalmente, que en Japón, la cuna de la tecnología, se vota contra un papelito en una caja de plástico transparente. Y aquí no. Aquí los proveedores de los sistemas electorales automatizados son los asesores electorales de la Coordinadora Democrática. Eso es evidente, las pruebas están en la calle desde hace años: el informe Guácharo, los informes de Data, cada uno de los trabajos del profesor Genaro Mosquera demuestran cada una de las cochinadas en que el gobierno ha caído. Ahorita la gente se asombra por el nuevo reporte de ABC donde dice el trauma electoral y cada una de estas cosas. Por Dios, lo estamos viviendo desde el 2004, es evidente. El fraude está académica y científicamente comprobado, y aún así el pueblo se dejó arriar por una estructura política que le llenó de burundanga electorera la voluntad de lucha de un país, de ese mismo país que el 11 de abril salió a la calle con el pecho limpio, a decir basta ya. Ese país está allí,
Esa Venezuela por la cual salió ese país a recuperar está allí, está esperando por nosotros. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es quitarnos la careta, dejar de querer mentirnos, ver lo evidente para poder rechazar lo que nos tiene imbuidos en este sueño y en este letargo. Buscar avanzar. La mejor manera de avanzar es tumbando caretas. En el momento en que el gobierno ya no le quede ninguna manera de cubrirse, ya no le quede quien lo vista de democracia, en ese momento las cartas están limpias, la mesa se cayó, ya no hay nadie jugando con cartas marcadas, ya no hay nadie con una pistola debajo de la mesa. En ese momento somos claros. Cualquier persona que venga a revestir de democracia al gobierno, trabaja para el gobierno. Eso lo tenemos que entender. Esa es la primera cosa evidente que tenemos que saber. Todos y cada uno, dentro o fuera de la MUT, vestido o no con camisa electoral, que llame a la participación electoral bajo estas condiciones, tiene interés en que esto prosiga. Yo quiero que entendamos algo, y es fundamental que todos lo tengamos muy, muy claro. La legitimidad es algo muy serio. No puede haber proceso electoral legítimo bajo este sistema, pero se hace al sistema legítimo en cada proceso electoral. Eso es lo que se ha venido haciendo. No importa si el gobierno se comporta como comunista, como un genocida, que persigue, secuestra, tortura y mata, que entrega la soberanía, que acaba con nuestras reservas, que endeuda al país, que adoctrina a nuestros hijos, si del otro lado tiene una oposición que lo reviste de democracia. No importa la sangre que dejen en las calles los estudiantes, no importa el esfuerzo que hagan ustedes desde sus casas, no importa absolutamente nada si permitimos que lo sigan revistiendo de democracia. Mientras el gobierno pueda ponerse una chaqueta democrática, el mundo no va a entender lo que el pueblo de Venezuela exige. Mientras exista quien vista al gobierno de democracia, el mundo no va a entender que no sucede. Mientras que el voto siga vistiendo de democracia régimen comunista que destruye a la nación, nadie nos va a entender. Nadie va a asumir las responsabilidades que implica dar la cara de frente por el rescate de Venezuela. Nosotros tenemos que entender que la democracia se perdió, eso es evidente, que estamos a pasos de perder nuestra estructura como república, eso es evidente, que nuestra soberanía fue entregada a una isla, eso es evidente, que estamos penetrados por un proceso de narcoestado, eso es más que evidente. Negarnos en realidad es lo que nos tiene aquí. Hay que entender que como venezolanos estamos en nuestro legítimo derecho y en nuestro deber de ejercer nuestro derecho natural a la libertad, nuestro derecho natural a la rebelión. Se los vuelvo a decir en una frase que he escrito en anteriores artículos. Me empino en la tribuna pétrea del derecho natural a la libertad y me abrigo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo soy un venezolano que quiere recuperar su país. Sé, como todos ustedes en el fondo saben, que el proceso electoral es una mentira, que no es una herramienta para salir. Sé, como todos ustedes saben, que la oferta política que existe es más demagogia, más populismo, más retraso, más involución, más socialismo. Sé, como en el fondo todos ustedes saben, que recuperar el país será doloroso. Sé, como todos ustedes saben, que Venezuela lo vale, que mi país vale todo. Y tenemos que entender esa realidad. Tenemos que entender que necesitamos recuperar a la nación. Tenemos que dejar la pendejada, tenemos que despertar. Cambio. Cualquier sugerencia me dicen, estoy aquí al tanto esperando. Cualquier idea que tengan que proseguir me dicen. Buenas noches, Noel y Caracasiega, a todos los que se encuentran en el canal en este preciso momento. Saludos.
Bueno, yo tengo una pregunta basada en tu alocución, que para mí fue básicamente lo que yo quiero oír como venezolano. Pero tengo una pregunta basada en lo que tú has dicho. Yo tengo familiares a los que yo trato de hablar de la forma que tú que tú te expresas, y ellos todavía tienen un encantamiento con este sistema que, bueno, obviamente ha sido tantos años que se nos ha fundamentado esta idea izquierdosa, ¿no? Que es como tú lo dices, porque fue una manera pero genial de decirlo, que hay un izquierdismo vegetariano, hay un izquierdismo carnívoro. Para mí eso es describirlo de la manera exacta. Pero cuando tú hablas, a mí me preocupa algo, y es lo siguiente. Obviamente el gobierno tiene control total de lo que es la televisión, la radio, en fin, los periódicos, y el poco o el porcentaje pequeño que queda de oposición, entre comillas, yo pienso que en cierta forma no es una oposición, no es un mensaje sólido. ¿Cómo amplificamos voces como la tuya, como la de Juan Carlos Sosa Apur y personas como tú, y hacemos que esa organización y esa avenida que tenemos que tratar de llevar y transitar a los venezolanos para salir de ese engaño que estamos metidos en tantos años y tanto tiempo, cómo amplificamos esas voces? Porque es como la película Siriana, ¿no? Donde George Clooney, donde hay una persona que él tiene el antídoto para salir de la dependencia del petróleo, y al final lo matan porque hay tantos intereses. O sea, ¿cómo no permitimos que maten esa idea y esa verdad que es la que queremos? Porque obviamente hay intereses muchísimo más grandes y por encima de nosotros, no solamente dentro del gobierno, sino dentro de la oposición, que quieren mantener este sistema para ellos seguir viviendo esa vida de izquierdismo carnívoro. Cambio. Benelibre, siempre gracias por la pregunta. Dijiste la palabra clave, intereses. Los intereses comerciales e ideológicos que mantienen al régimen son muy altos. Por eso les decía al principio, hay que quitar caretas. Si tú quieres darle espacio a estas nuevas voces que están hablando claro, a las voces del Movimiento Fénix, a Juan Carlos Sosa Purba, a las voces de Venezuela Futura, a Rodri, a Juan Carlos Happy, hay cualquier cantidad de gente que está diciendo lo que tiene que decirse. Hay cualquier cantidad de venezolanos que tienen muy claro que tenemos que recuperar a Venezuela. Quitemos caretas, señalemos, hablemos claro. La fórmula es sencillita. Yo no quiero empezar a ponerles nombres a quienes hacen o deshacen. Hay un común denominador. Tenemos un gobierno que quiere elecciones, tenemos una oposición que quiere elecciones. Quieren elecciones bajo un sistema corrompido, bajo un sistema controlado, bajo un sistema viciado y bajo un sistema que lo único que sirve es para darle legitimidad al proceso de destrucción de la nación. Cualquiera que esté apoyando hacer las cosas bajo ese sistema es cómplice de la destrucción de la nación. Milite o no milite en la MUT, milite o no milite en el gobierno. En el momento en que la gente entienda eso, que no es cara, no es un nombre, es su acción. A este país le dijeron, este es un gobierno totalitario que tiene el control de todos los poderes, que maneja todo el proceso financiero, que tiene el control militar, que tiene el control de la Contraloría, y el cual vamos a sacar con votos. Por Dios, ¿quién puede asumir esa frase completa? Y el país la asumió. Quien la haya asumido, quien como sociedad civil, como población, como ciudadanía, la asume, es alguien que tú puedes dejar atrás. No pierdas tu tiempo con esa persona porque no lo va a entender. 15 años de destrucción y aún no lo entiende. Es un pendejo, déjalo atrás. Puede ser tu primo, tu hermano, tu tía, tu mamá, tu papá. Déjalo atrás. Busca a quien entendió. Entiéndete con el que entendió y hagan de usted voces fuertes. Hay gente que está despertando por todos los rincones del país, por todo el planeta. Venezolanos que tuvieron que dejar su país, su tierra, sus muertos, su vida. Están afuera, esperando voces coherentes, esperando respaldo, esperando la oportunidad de encontrar una idea, una luz, una oportunidad para recuperar a Venezuela. No pierdas el tiempo con quien no entendió. Quien a estas alturas no ha entendido que este es un gobierno comunista que busca la destrucción y que no haya entendido a estas alturas que todo el que llame al proceso electoral bajo estas condiciones es un colaboracionista, es un pendejo. Déjalo atrás. Cambio. Buenas noches, Noel, te habla Harold.
Noel, felicidades, verdades y más verdades. Fíjate, precisamente antes del conversatorio hablábamos de todo esto, de que caigan las caretas, de las denuncias que hay que hacer y de todo esto. Por eso yo voy a resumir mis preguntas, ya que me interesan mucho estos puntos. Son 3 puntos básicos. Noel, desobediencia pacífica o radical. Desconocer la autoridad del régimen, ¿cómo? Y cómo devolverle la confianza a esa gran masa para que pierda el miedo, la apatía y el conformismo. Cambio y buenas noches. Desobediencia sin apellido. Desobediencia. Desconocimiento. Se desconoce primero al que viste de democracia al régimen. Después se puede desconocer formalmente la dictadura. No podemos llamar dictadura tiranía, que es lo que es esto es una tiranía. No podemos ponerle su nombre si lo visten de democracia, si creen que existe una Asamblea Nacional, que creen que existe esta cosa que llaman Tribunal Supremo de Justicia, si creen que existe cualquier cosa del aparato que legitima el gobierno. Por lo tanto, primero tenemos que desconocer al que lo viste de democracia. La apatía de una población. Toda población es apática, el mundo está lleno de eso. Los pueblos no funcionan de esa manera. Los cambios sociales no son aluvionales. Los cambios sociales son hechos por una vanguardia que está clara hacia dónde va. Por eso los invito a que reúnan a los que despertaron, no para comportarse como veletas, no para ir detrás de trapos rojos ni de cortinas de humo, para entender que tenemos que recuperar a Venezuela, para entender que debemos de hablar un solo idioma, que ese idioma debe salir de un solo tambor, un solo oído y detrás de ese solo tambor, una bandera, la bandera de la libertad. En ese momento esa vanguardia se coloca y se vuelve una columna firme, que va llevando con fuerza su portaestandarte de la libertad. En ese momento, esa vanguardia empieza a tener cada vez un piso más fuerte, más grande, más contundente. Y tú vas a ir viendo cómo la apatía de un sector que está despertando, pero que no tiene norte, se va encontrando con tu idea, con tu voz, con tu concepto, con lo que tú sigues, con lo que tú quieres, que es la libertad de tu nación. Aquí no hay más nada. El que te diga que puede jugar, que si un curul, y a través de la curul volver a apoyar un nuevo candidato para una alcaldía, lo único que busca es que siga conviviendo con el régimen, seguir conviviendo con el desastre, seguir legitimando la destrucción de la nación. Así que sencillamente, desobediencia sin apellidos, desconocer primero al que viste de democracia a la tiranía, y la apatía. La apatía se quita con la fuerza, con la energía, con todo lo que tenemos que dar para recuperar a Venezuela. Cambio. Buenas noches, Noel, te habla Lorena 100%. Era Noel, una pregunta. Así como preguntó Hathor 350, ¿qué piensas tú en calentar las calles de Venezuela sin torno? ¿Cómo nosotros y qué debemos nosotros hacer para que esas personas en masa salgamos en desobediencia civil? Cambio. Vuelvo con lo que le dije a Venezuela Libre Siempre, a Venezuela Libre Siempre. Tenemos que enfocar primero el esfuerzo de un país hacia liderazgos serios. Al país le vendieron una gran mentira, este cuento del liderazgo horizontal y esta pendejada, eso no existe. Existe el liderazgo correcto, existe el liderazgo que adormece y existe el liderazgo negativo. Tenemos un liderazgo negativo en el gobierno, tenemos un liderazgo que adormece en la oposición y hay liderazgos correctos en el país. Liderazgo que levanta las voces de la libertad. Antes de calentar calles, las calles para llegar a dónde. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer entre nosotros quiénes son los portaestandartes de lo que buscamos. Yo busco la libertad, identifiquemos quiénes hablan de libertad, quiénes hablan de la Venezuela futura, quiénes buscan el renacimiento de la nación. En el momento en que nos encontremos todos ahí, no te digo calentar calles, es recuperar el país, tomar el toro por los cuernos y reconstruir nuestra nación, sacar a los destructores y a los que han vestido de democracia la tiranía, darle la oportunidad al país de ser lo que es su destino,
de ser lo que debe ser Venezuela. Venezuela es una joya que está destruida, que hemos permitido que se destruya. No en estos 15 años, llevamos 60 y pico de años de destrucción, llevamos 60 y pico de años en socialismo, 15 de ellos a máxima revolución. Eso es lo que hemos vivido, un proceso de destrucción institucional a paso de vencedores. Nosotros tenemos que poner fin a eso. Para poner fin a eso, claro que tendrá que ser en la calle, pero la calle entendiendo hacia dónde y entendiendo con qué destino. El destino no debe ser otro que la libertad. Cambio. Bueno, pero tú dices que hay personas que tienen que reconocer que no hay democracia. Por ejemplo, está María Corina que no es que lo reconozca, sino que no lo terminan de admitir. O sea, vivimos en una dictadura, ¿verdad? Entonces dices que no podemos ir a lo que es la violencia. Pero imagínate tú, vivimos en un pueblo violento, vivimos en un país violento diariamente. La gente se siente con miedo de salir. Entonces, ¿cuáles serían las armas para nosotros poder salir de esto? Porque no se puede salir por mediante del voto porque no estamos viviendo en democracia. Entonces no se puede aplicar el 350 porque no podemos calentar las calles. Tenemos que reconocer la democracia, tenemos que buscar la democracia. Entonces, ¿cómo se busca? Si no calentamos las calles y no hacemos elecciones, ¿cuál será la manera y cuál será la forma entonces de salir de todo esto? De esperar que las personas reconozcan. ¿Qué más reconocer diariamente las colas en Venezuela, diariamente las muertes en Venezuela, diariamente el hambre que se vive en Venezuela? O sea, diariamente todo lo que se vive en Venezuela, ¿tú no crees que sea mucho para terminarlo de reconocer? Cambio. En ningún momento te estoy diciendo no calentar las calles. Te estoy diciendo de manera clara, es calentarlas con un objetivo. Yo no puedo permitir que la gente siga saliendo a las calles. Yo no quiero volver a salir a las calles para devolverme a mi casa, porque después hay un liderazgo que busca adormecer a la nación. La gente tiene que reconocer un liderazgo correcto que vaya hacia adelante y desconocer al liderazgo que lo va a adormecer. En el 2004 nos cayeron a plomo en las calles, mataron a un gentío, todo esto, y el país lo adormeció. Salió Pello Márquez, Enrique Mendoza, Julio Borges por la televisión a decirles al país que tenía un gran logro, la mesa de negociación y acuerdo. Resultado, el país perdió la oportunidad. El país ya estaba en las calles calientes, la gente acabando, minando a la policía, ya había minimizado a la Guardia Nacional, ya el quiebre institucional estaba en las puertas, pero no, la gente decidió ir a los adormecedores, al liderazgo adormecedor. ¿Para qué vamos a calentar la calle si la gente va a pararle a alguien que lo va a volver a adormecer? Si usted no quita, si cada uno de los venezolanos no le quita la careta al que lo va a adormecer, si encuentran de nuevo la excusa para volver a arroparse bajo la mentira electoral, lo que tú vas a tener en las calles es más de lo mismo. Más 11 de abril sin el triunfo, más 2004 con la humillación, más 2007 con la derrota, más 2012, 2013, 2014, con presos, torturados, heridos, con todo lo que hemos vivido y sin recuperar a la nación. Porque mientras la gente siga escuchando, tenga la excusa de seguir al liderazgo adormecedor, perdimos. Tenemos que tumbar las caretas para que todo eso cambie. Si en cualquier momento la gente quiere seguir al que sea, al nombre que tenga, y ese nombre que tenga tiene algo de credibilidad y legitimidad ante el país, y esa voz lo obliga le da la oportunidad de creer en la mentira electoral, perdimos el esfuerzo de la calle. Nadie te está diciendo que no calientes la calle. La calle tiene que estar caliente, pero cuando el objetivo esté claro. Por supuesto que la calle no se debe enfriar y se debe hacer de manera inteligente, coherente, constante. Pero en el momento en que decidamos todos salir a la calle a recuperar la nación, es porque ya no hay vuelta atrás. Es porque todo el liderazgo adormecedor ha sido descalificado. Se le cayeron las caretas. Es porque la gente aprendió a escuchar al liderazgo correcto. Lo respaldó, lo aupó, le dio voz, le dio poder, le dio megáfono. Dejó de comportarse como veletas. Nosotros tenemos un grandísimo problema. Nuestro país se comporta como veleta.
La gente creyó en Rosales, por Dios, y después salieron a creer en algo como Capriles, y al día siguiente estaban victoriando a Leopoldo, y al otro día estaban victoriando a María Corina, y ahora se preocupan mucho de nuevo por Capriles. Por favor, bajo ese comportamiento no puede seguir la nación, porque lo que eso trae es involución, lo que eso que trae es destrucción, y lo que trae es un proceso de legitimación de esta desgracia. El país tiene que ser serio ante la realidad. El país no puede decir, no hay democracia, e ir a votar. El país no puede salir a pelear por pollito o papel toalé. El país tiene que pelear es por la recuperación de algo tan hermoso que se llama Venezuela. Claro que es calle, claro que es fuerza, claro que nos va a llevar la vida a recuperar el país. ¿Queremos recuperar el país? Esa es la única pregunta que hay que hacerse. ¿Bajo qué forma lo vamos a recuperar? Todos sabemos que solo la calle nos dará la libertad. Pero tenemos que entender que nada nos puede devolver a nuestras casas hasta que la libertad sea un hecho. Es decir, todo lo que nos metió en la casa en la anterior oportunidad, todo ese liderazgo que hoy sigue pretendiendo vestir de democracia esta desgracia, tenemos que dejarlo atrás. Hay que despertar. Cambio. Bueno, disculpen a todos los que están allí. Bueno, tienes toda la razón. No te la quito, eso siempre es lo que hemos dicho. Calle, calle sin retorno. Eso sí, no 4 pelagatos, tiene que ser calle, todo el pueblo unido, porque 4 o 10 pelagatos, señores, eso no tumba régimen. Pero bueno, ¿qué recomendaciones tienes entonces para empezar a trabajar duro con la resistencia? Cambio. La primera, fundamental y quizá la única recomendación, entender cuánto vale Venezuela. Hay que saber que somos la principal reserva petrolera del planeta. Hay que entender el lugar maravilloso geopolíticamente en que está ubicada nuestra nación. Hay que entender que nuestra población es relativamente pequeña para nuestro espacio territorial. Hay que entender que nuestra población es muy joven. Hay que entender que somos una potencia real en hierro, en aluminio, en uranio, en coltán, en nylon, en gas, en oro, en carbón, en agua. Somos la respuesta que necesita el mundo mañana. Somos la respuesta que necesitamos los venezolanos hoy. Entendamos cuánto vale Venezuela para que entendamos cuántos están dispuestos a seguir en la mentira. Cuántos están dispuestos a seguir que el país se siga minando, que el país se siga parcelando. Cuántos están dispuestos a usufructuar la destrucción de la nación. Cuando entendamos bien cuánto vale Venezuela, ahí no va a haber careta que valga. Ahí cada venezolano estará claro en su accionar. Lo primero que tenemos que entender, el primer y único consejo que yo tengo que darles a todos es valoremos lo que vale nuestro país. Entendamos el valor real de nuestro país. Allí las caretas se caen y entendemos por qué luchamos. Luchamos por la tierra más hermosa que hay en este planeta. Simplemente eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuánto vale Venezuela? Así sabemos cuánta traición puede haber. Y así sabemos qué podemos construir mañana. ¿Qué le podemos dar a nuestros hijos? ¿Qué vida tan hermosa podemos tener en esta tierra? Cambio. Gracias, Noé, de verdad, 1000 gracias. Gracias por luchar por nuestro país, Cambio. Desde el principio hay un audio mío que habla de la lucha de clases eternas y explico allí hace tiempo cómo estos procesos, la izquierda carnívora, desde el principio, mucho antes de ser gobierno, fue aupada para que tomara las armas y tuviese control de los barrios. Todo esto que hoy llamamos colectivos son movimientos, decirle movimientos sociales me da asco, son movimientos criminales que desde hace mucho tiempo, amparados en el marxismo, fueron tomando las armas y el control de distintos sectores populares fueron siendo tomados por esta estructura. Los movimientos como los Tupamaros no es algo nuevo, simplemente que ahora tienen la legitimidad política que les dio el gobierno y que les dio la oposición al llamar a participar en elecciones con criminales. Esa es la realidad, es sencilla, es simple. Entonces, ese tipo de procesos políticos, esto que han venido a llamar las zonas de paz, es lo mismo que trasladar esta situación que del control de los pranes tienen en las cárceles a llevarlas hacia los barrios.
esa misma situación de este control fuera de la ley es algo que no podemos nosotros como ciudadanos revertir. Nosotros como ciudadanos no tenemos las herramientas. Nosotros tenemos las herramientas es para cambiar al gobierno y que el nuevo gobierno se encargue de poner orden en eso. No esperen jamás que un proceso revolucionario que busca la destrucción del país enmiende, haga, o como dicen esta partida de pendejos que le dicen, señor presidente, gobierne. No. Y menos los ridículos que van a darle recomendaciones económicas. No han entendido qué es lo que busca el régimen. El régimen es la destrucción de la nación. El régimen tiene que marginalizar a la población, empobrecerla. El régimen tiene que ponerte tanto tiempo a sobrevivir para que tú no tengas tiempo en pensar que tienes derecho a vivir. Por eso te pone a hacer colitas por cuanta pendejada hay. Por eso te pone todos los días un nuevo invento, un nuevo pasaporte. Te pone todos los días cualquier cosa a que no tengas tiempo ni cómo respirar. Eso es lo que hace el régimen. Ese es su trabajo y el trabajo lo avala la oposición. Okay. Respecto a la pregunta, nosotros no podemos con eso. Como ciudadanos no podemos. Como ciudadanos del lado afuera frente a un régimen de este tipo no podemos. Por eso que lo que tenemos que hacer es cambiar el régimen. Sacarlo. Allí, tomando como principio el ejercicio de nuestro derecho natural a la rebelión, siguiendo el liderazgo correcto, se quiebra todo el proceso político que sostiene al gobierno. Político de oposición que reviste al gobierno y el proceso militar que se rompe en el momento en que encuentra otro referente político al cual atender. La sociedad civil como la sociedad militar está igual de podrida. Igual de podrida. Allá adentro hay mucho comprado, mucho vendido y mucho adormecido, como los hay acá afuera. Somos venezolanos todos. Todos los que estamos claros tenemos el mismo problema. Allá adentro hay prebendas como las hay aquí. Allá adentro hay castigos como los hay aquí. Tenemos que identificarnos bajo el derecho natural a la libertad. Allí podremos darle oportunidad a todos de identificar el liderazgo correcto y avanzar. Allí recuperaremos al país y ahí acabaremos con cánceres tan enfermos como eso que están viviendo las zonas populares del país. Cambio. Noel, particularmente estoy en la línea que tenemos que multiplicarnos. Soy multiplicador, no divisor. Y brindarle a las personas un aliento porque ya tenemos suficiente con el régimen para humillarnos también entre nosotros, ¿verdad? Yo pienso que es importantísimo reconocer los discursos, los falsos discursos. Tú me podrías dar, si es posible, perdón por personalizar a toda la audiencia, cómo reconocer esos falsos discursos, palabras, pues, situaciones y discursos engañosos, pues, y cómo reconocer el liderazgo correcto. Cambio. Es sencillo, lo dije desde el principio. Cualquiera que te hable de elecciones es el liderazgo adormecedor. Cualquiera que te hable de Tribunal Supremo de Justicia es liderazgo adormecedor. Cualquiera que pretenda jugar con UNASUR, CELAC, cosas, es decir, todos los instrumentos del Foro de Sao Paulo, es liderazgo adormecedor. Esa es la única respuesta, es la única, más fácil no puede ser. Todo el que tiene algo de sentido común en este país sabe que el proceso electoral es inviable, sabe que el REP está abultado, sabe que las máquinas son tramposas, sabe que el control político que ejerce el gobierno es total y sabe que la oposición colaboracionista validará lo que el gobierno ordene. Por lo tanto, es tan sencillo identificar el liderazgo correcto. El liderazgo correcto no es escandaloso, el liderazgo correcto está claro en que la recuperación del país parte por un proceso de sincerarnos, de entender y admitir realidades. El otro día alguien me decía, no le digas pendejo a no sé quién. Pues sí, es pendejo. Porque él no tiene intereses, él no está metido en el guiso, él sabe cuál es la realidad, él sabe que no existe espacio político y aún llama a votar.
Entonces ese pobre hombre es un pendejo. Pero los que están en la dirección, los que están arriba, que están conscientes de que el proceso electoral es tramposo, que están absolutamente conscientes de que ellos van a salir en lista de primeritos para llegar a buenos puestos, o que su compadre va a quedar bien colocado, ese no es pendejo, ese es un colaboracionista formal. Entonces digamos las cosas como son. No hay espacio electoral, y quien llame al espacio electoral es un liderazgo adormecedor. Ahí vas a saber dónde está el liderazgo correcto. Cambio. Tengo una pregunta un poco negativa, pero al final del día es realista. Entonces, basado en lo que tú acabas de decir, que yo obviamente estoy 100% de acuerdo, tenemos una montaña de cuesta arriba, en el sentido de que hay una gran mayoría, no diría una gran mayoría, pero diría una gran venezolanos que están siguiendo esa idea, y entonces habemos una cantidad de venezolanos que estamos con la idea que tú tienes. Entonces, ¿quién gana o quién llega primero a esa idea? ¿O el país realmente esperará por otro proceso? ¿O simplemente seguimos hacia adelante buscando ese liderazgo? ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Sí, la montaña es alta, cuesta arriba. Imagínate la montaña que yo tenía en el 2002 cuando le explicaba a la gente quiero salir del chavismo y la oposición no me deja. En el 2002 yo le explicaba a la gente que eso que estaba llamando al firmazo, al inicio del firmazo, diciembre del 2002, después de que Joao Gubella nos cayó a tiros en Plaza Altamira, el caballero Joao Gubella nos cayó a tiros en Plaza Altamira y mató a Keila Guerra, al profesor Girao y a la señora Josefina Iciarte, después de que dejó heridos a cualquier cantidad de personas, donde dejó parapléjica a la señora Priscila, después de que ese degenerado enviado por el gobierno, compadre de Bernal y de Juan Barreto, ese mismo que estaba la noche anterior en PDVSA, ese fue y mató a la gente. Le dijeron al país, vamos a sacar de esto con una firma, en un refirmazo y en un referéndum. Y entonces yo le gritaba al país, por Dios, eso es colaboracionismo. Esa montaña la hemos ido enfrentando todos estos años. Claro que la gente va a querer refugiarse en la mentira. No pierdas el tiempo con el que quiere seguir viviendo la mentira. Encuéntrate con el que está harto. Ayuda a que esa vanguardia tenga cuerpo. Haz que esa vanguardia entienda el mensaje del liderazgo correcto. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. No podemos salir a la calle sin un liderazgo correcto, sin un liderazgo identificado en la consecución de la libertad, con una visión de una Venezuela futura de progreso, de desarrollo, de trabajo, de orden, de justicia. De justicia. Sin justicia no habrá paz, sin justicia no habrá progreso, sin justicia no habrá Venezuela. Tenemos que recuperar Venezuela para poder poner en orden cada una de esas cosas. Cambio. Noel, disculpa, una pregunta rápida. Entonces, ¿tú estás claro que hemos avanzado? Cambio. Avanzado. Se ha despertado algo. Avanzado no. Se ha despertado y no puedo juzgar el despertar como un avance. En 15 años de destrucción de la nación, que por fin esté despertando el sector del país que todavía sigue, que seguía adormecido hasta ayer, no, eso no es avance. Avance es cuando la gente de verdad despertó y empieza a señalar al cómplice del gobierno. Empieza a tratar al gobierno como lo que es, un proceso de entrega de la soberanía de la nación, un proceso constante de traición a la patria. Cuando la gente entiende que su derecho natural a la libertad no es algo legislable. Cuando la gente entiende que es venezolano y que tiene derecho a vivir en su país, que tiene derecho a ejercer su derecho de ser libre en su tierra. Allí es cuando habremos despertado. Allí es cuando de verdad empezaremos a avanzar. El país tiene que despertar, pero despertar hacia lo correcto, no despertar para vivir en la pendejada. El otro día oía a alguien poniendo el nombre de Juan Carlos, el mío, el de Roderick, ligándolo a un tipo que había sido fundador del Foro de Sao Paulo. Por Dios, por favor. Me dicen, no, él cambió. ¿Cómo que cambió? Vale, fundaste el Foro de Sao Paulo a los 30 y pico de años. ¿Qué clase de analfabeta eras? Basta, vale. Eso como la gente que aceptó a Ismael García en el bando de la oposición. Aceptaron al ridículo de William Ojeda. Por favor. Que aceptan a comunistas que se arrastraron ante los pies de Fidel Castro en el manifiesto de Fidel Castro en 1989. Un país que no tiene respeto, amor propio ni memoria. De ese país hay que dejarlo atrás.
hay que acompañar, despertar y avanzar. Acompañar, despertar y avanzar al país que quiere ser país, no al país que quiere seguir hundido en la miseria. Ya basta de ese progresitismo, basta de eso, basta que sea el más mediocre, que el ser mediocre sea un resultado para ser alguien en este país. Husserl nos decía muy claro, Husserl nos decía, la excelencia no es algo malo, hacia allá es hacia donde tenemos que ir como nación, tenemos que buscar a los mejores para la construcción de la nación de lo mejor, tenemos que despertar hacia eso y avanzar hacia eso. Si me preguntas, ¿hemos avanzado? No, no hemos avanzado. Lo único es que, por lo menos hoy, menos gente discute lo que yo digo. Ya la gente por fin lo entendió. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Esto que yo estoy diciendo lo estoy repitiendo desde el 2002. Tengo sobre 200 artículos que he escrito con cada una de esas palabras. Yo no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Baso mi misma premisa desde antes del 98. En el 98 describí Venezuela lamentablemente entrará en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Era evidente, Acción Democrática había puesto al Farucero, Copella había puesto a Irene Sáez, se estaban burlando del país y el país no lo entendía. Le estaban haciendo la carretera, el terreno asfaltado para que viniera esta desgracia. Lo hicieron de manera consciente y el país no veía lo evidente. Entonces, lo evidente está allí, el país es el que se ha querido mentir. ¿El país ya terminó de mentirse? No. El país sigue queriendo oír la mentira. Por eso los que despertaron son los que tienen que unirse. Los que ya están claros en ese sentido, cuando se unan podremos decir si avanzamos. Cambio. Buenas noches, señor. Te habla comunicador. Cuando usted entró al canal, teníamos una pequeña charla de los señores napolitanos, no sé si tú lo conocerás, y me preocupa porque veo que la mayoría de los periodistas tienen una falsa moral, y eso sí es preocupante porque ellos, la señora Patricia Poleo, decía que a ella no le interesa con quién trabaja, y es evidente que esta gente está muy buscada por narco, y aquí sé que lo están cazando. Entonces, ¿cómo se habla tanto de esa falsa moral que esta gente, a sabiendas que estos señores son de lo peor, salen a trabajar con ellos? Quizás que no sé, que me dieras tu opinión. Gracias. No vengo del pantano, no venimos del pantano, no nos gusta el pantano. La Venezuela que nosotros queremos la que queremos reconstruir, la Venezuela que queremos construir, no le interesa ese pantano. Todos sabemos cuál es la realidad, todos sabemos cuál es esa falsa moral, todos sabemos cuál es la hipocresía que ha habido siempre en este país, todos sabemos el peligro en el que nos ha sumido este gobierno, todos sabemos el poder que tiene el narcotráfico, todos estamos conscientes de que este gobierno ha avalado, aupado, ha venido sosteniendo todo un proceso de destrucción que ha sido acompañado también por un proceso de narcotráfico. Todos sabemos esa realidad. No pierdan el tiempo discutiendo pendejadas de entes que no tienen valor real. Crezcamos como una vanguardia que quiere un nuevo país. Crezcamos como una vanguardia clara con un mensaje único. Dejemos atrás el pantano. Veamos la Venezuela que está allí esperando por nosotros. Esa Venezuela futura, esa Venezuela que tenemos que recuperar. Esa Venezuela está allí esperando por nosotros. Dejemos el pantano atrás. Cambio. Una de las cosas que me gusta cuando participo en este foro es cuando el silencio llega. Cuando el silencio llega, cuando ustedes se quedan sin preguntas, es porque entendieron una realidad. Están conscientes de que están oyendo lo que ustedes piensan. Y se están preguntando, ¿qué pasó? Si yo pensaba esto, ¿por qué empecé a pensar otra cosa? ¿Por qué quise mentirme? Todos los que tenemos algo de sentimiento por Venezuela, somos conscientes de que estamos bajo un régimen que busca la destrucción de la nación. Todos los que queremos nuestro país, estamos absolutamente conscientes de que eso que llaman oposición viste de democracia a una tiranía que destruye la nación. Entonces, cuando empezamos a oír
lo que está en nuestro fuero interno, ya no tenemos preguntas. En el fondo sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Cada vez que con Fénix vamos a algún lugar del país y llevamos el foro, llevamos la voz de Juan Carlos Sosa, la voz de los muchachos de Venezuela Futura, y yo estoy viendo a la gente que está recibiendo el mensaje, es de inmediata aceptación, de inmediata identificación. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le está sucediendo a todos ustedes ahorita. Todos sabemos que eso es verdad, que eso es así. Perdamos el miedo a aceptar esa verdad. Oigamos lo que nos dice nuestro fuero interno. Oigamos nuestra voz de venezolano de alma, tierra y corazón, de ese venezolano que nació aquí y le duele su país, de ese venezolano que eligió a esta tierra, ese español, italiano, colombiano, lo que sea, alemán, que llegó y se enamoró de esta tierra y ama más a Venezuela que los que están adormeciéndola, que los que están desde el gobierno destruyéndola. Ese sentir de venezolano que entiende su verdad es lo que nos va a sacar a nosotros de este problema, es lo que nos va a recuperar al país. Ese sentir de ser venezolano y de buscar nuestro derecho a vivir en nuestra tierra, lejos del manto oscuro comunista, lejos del adormecimiento socialista. Buscar y reencontrar a Venezuela es nuestra única misión. Tenemos que entender cuánto vale nuestra tierra. Cambio. Bueno, Noel, una pregunta, aquí tú sabes, yo curiosa. Cuando tú vas a esos foros te presentas, ¿dónde te presentas? ¿Cuántas personas se presentan? ¿Y quiénes de esas personas a las cuales ustedes dirigen ese foro están de acuerdo con lo que ustedes dicen y quieren unirse a la lucha? Cambio. Nos presentamos donde nos llamen y nos den las facilidades mínimas. Cada uno de los foros que se han hecho, las personas se comunican con nosotros a través de Twitter, les enviamos lo que hemos denominado el plan de vuelo, donde están las maneras mínimas de cómo poder realizar un foro, se realiza el foro. ¿Quiénes asisten? Cada estado, cada localidad a la que hemos llegado es distinta. Hemos tenido foros de 50 personas, hemos tenido foros de 300 y 400 y pico de personas. La gente como queda satisfecha. Preguntas, todas son respondidas. El trabajo que hace Juan Carlos Sosa en cada uno de esos foros hace que el país vaya avanzando en un sentido muy especial, porque cada persona se queda con la conciencia clara de que lo que acaba de oír lo sabía, y se empieza a hacer esa pregunta que le decía hace rato: ¿por qué me mentía? Entonces vamos a encontrarnos. Nosotros en Fénix estamos totalmente dispuestos a ir a donde nos permitan ir, a donde el país, donde la gente se organice y quiera oír la palabra en vivo, lo que nosotros tenemos que decir. El mensaje de Fénix es muy claro y es muy sencillo. Nosotros, en Fénix nosotros pusimos un portaestandarte de la palabra, del pensamiento de libertad. Nosotros decidimos que el portaestandarte de esa palabra es Juan Carlos Sosa. Decidimos también que la estructura juvenil de Venezuela Futura es la base de un pensamiento político extraordinario para la construcción de la Venezuela del mañana. Jóvenes que tienen un compromiso con Venezuela, un compromiso con prepararse para llevar a Venezuela al futuro. Eso es lo que nosotros vamos dejando en cada uno de esos foros. Y la gente enseguida se conecta y se conecta desde donde va. Tú no puedes pedirle a una señora ama de casa que salga y que sea ella la responsable de calentar la calle. Tú no puedes pedirle a un joven que no tiene todavía las herramientas culturales necesarias que elabore un manifiesto político. La gente va hacia donde debe ir. La gente tiene que ocupar su lugar en la lucha de una manera clara. Quien debe difundir, quien debe apoyar, quien debe organizar. No todos son lo mismo, eso es un igualitarismo socialista ridículo. Tenemos con qué recuperar a la nación. Oigamos un solo sonido, oigamos un solo tambor, una voz que hable de libertad, una voz que ofrezca un país en renacimiento. Y yo estoy seguro que vamos a recuperar a Venezuela, pero solo entendiendo que tenemos que desoír a los que revisten de democracia
a esta tiranía, podremos empezar a darle cuerpo y voz a los que buscan la libertad y recuperar a Venezuela. Cambio. Bueno, otra preguntita. Estoy de acuerdo contigo con que dejemos el pantano, pero me preocupa, hermano, porque estamos viendo, sí, porque todos lo vimos en este canal, que es Dora News, están todos los periodistas supuestamente de oposición venezolana. Y entonces, ¿cómo dejamos el pantano, hermano? O sea, gracias. Cambio. Ustedes mismos tienen la herramienta para dejar el pantano. Ustedes generaron un canal. Ustedes generaron una comunidad donde encontrarse. Lo que no sirve, déjenlo atrás, no le den cabida en eso. Discutan lo que tienen que discutir. Discutan cómo generarle herramientas al liderazgo correcto, cómo darle voz, cuerpo, dirección, apoyo, estructura a las voces que van a recuperar a la nación. No pierdan el tiempo en el pantano, no lo pierdan, censúrenlo, quítenle el audio, quítenle el ruido, ni lo discutan. Se quedará solo. Ustedes preocúpense por recuperar a la nación, conviértanse en esa vanguardia. No pierdan tiempo en el pantano. Estamos rodeados de pantano. El pantano es grande, es inmenso. Nosotros no venimos del pantano ni queremos nada con él. Salgan del pantano. El país que tenemos que construir no puede ya con tanto lastre, no puede ya con tanto sucio. El país que tenemos que construir tiene que crecer sobre bases más sólidas. No puede seguir creciendo sobre bases empantanadas. No puede seguir creciendo sobre mentiras, falsas reputaciones, hipocresías. El país que tenemos que construir está allí esperándonos. Dejen el pantano, no pierdan el tiempo con eso. Quien esté perdiendo el tiempo con eso, díganle ya, mira, ya, vamos, hay cosas más importantes que hacer. Vamos a lo que importa, vamos a recuperar a Venezuela. Cambio. Noel, es una gran verdad lo que tú dices, ¿no? Cuando dices de que hay un silencio y todo el mundo está pensando, pero ese silencio en el momento que tú hablabas, a mí lo que me preocupaba era mi familia, ¿no? Y muchas personas que yo conozco que este mensaje les tiene que llegar porque es demasiado claro, hermano. Entonces, tú podrías por el canal dar las informaciones de qué páginas de internet, en YouTube, podemos conseguir muchos foros y tu información para yo poder ser por lo menos un ente que multiplique esa información y ese mensaje que yo verdaderamente creo que es el mensaje que necesitamos todos los venezolanos, y yo creo que tus palabras tienen que escucharla a todo el mundo. Yo quiero pedirte tu permiso para ver si yo puedo promover esto que estamos usando, porque nosotros tenemos las herramientas para agarrar estos audios y promoverlos, porque yo tengo familiares que tienen que escuchar lo que tú estás diciendo, porque, o sea, yo creo que hasta cierto punto yo estoy claro y sé cuál es el horizonte que yo quiero para mi país, pero a mí me preocupa es la cantidad de personas que yo conozco que lamentablemente están engañadas y todavía tienen ese velo. Me gustaría que por favor nos dieras información, y yo quisiera unirme a los movimientos por los cuales tú también perteneces y Juan Carlos Apura pertenece, porque yo creo que ese es el mensaje que hay que difundir. Cambio. Gracias. Las vías son muy sencillas. @JC Sosa Aspurua, @Noel Leal. En YouTube, ustedes entran en YouTube y en el buscador de YouTube ponen Venezuela es Fénix, todo corrido. Venezuela es Fénix. Ahí encontrarán cualquier cantidad de videos de Juan Carlos Sosa, de Roderick Navarro, de Juan Carlos Apis, de Ludwig Moreno, de mi persona, todos con un mensaje muy claro, un mensaje para recuperar a la nación, un mensaje de un llamado para despertar, un mensaje hacia el renacimiento de Venezuela, un mensaje que tumba caretas y marca una decisión de libertad, un mensaje que no deja espacio para la mentira, para ocultarnos en una nueva falsedad. Venezuela es Fénix. Sencillo, en YouTube cualquier cantidad de videos, por favor difúndanlos. Por favor, cuando salga este audio, difúndanlo. Eso es lo que nosotros buscamos, despertar al país. Estamos conscientes de que no contamos con los grandes medios. Nosotros hemos vivido un veto salvaje. Tenemos que tumbar ese veto con las únicas herramientas que tenemos hoy, que son las redes sociales y la calle.
Vamos a tumbarlo, podemos tumbarlo. La decepción hoy del proceso político que nos tiene aquí es general. Es muy poco el esfuerzo que hay que hacer para poder agrupar a la gente que despertó. El que despertó es el que tú tienes que agrupar. No pierdan el tiempo con el que no quiere despertar. El que se niega a oír, déjalo atrás. Dale una pildorita, dale un video de estos, y si no reacciona, ya tú sabes que no va a reaccionar. No pierdas el tiempo con él. Sigue buscando difundir la idea de la libertad. Venezuela es Fénix, lo vas a encontrar fácil en YouTube, @JF Sosas Curvas en Twitter, @Noel Leal en Twitter. Son cuentas muy fáciles, ahí está constantemente nuestro mensaje, los links a nuevos videos y a nuevos audios, a artículos que tienen que ver con nuestra situación y las vías para recuperar a la nación. Bueno, quisiera agradecerles a todos en Caracas Ciega. Quiero de verdad darles las gracias por la oportunidad de poder difundir nuestro mensaje, de poder decirle al país que tiene un lugar donde encontrarse, que el encuentro está dentro de nosotros mismos, de escuchar nuestro fuero interno, de saber que la libertad la tenemos allí, que la libertad, que Venezuela lo vale, que tenemos que buscarla, que tenemos que recuperarla. Gracias de nuevo, muy buenas noches a todos, cambio y fuera. Noel, disculpa, una última pregunta. ¿Qué piensas tú con las personas que están en el exterior en su lucha? Cambio. Son fundamentales para la lucha mientras entiendan que no deben perder el tiempo ni en el pantano ni comportarse como veletas. Su función está muy clara. Quien maneje el otro idioma debe traducir el mensaje y debe ampliarlo. Ahí están nuestros videos, coloquen subtítulos si los desean. Hagan lo posible porque se entienda un mensaje claro. No es posible que la vocería internacional siga siendo manejada por los que adormecen a la nación. No es posible que en el exterior salgan a buscar seguir legitimando las estructuras que mantienen al país sumido en la desgracia. No es posible que vayan a visitar gobiernos socialistas, que vayan a visitar al Internacional Socialista en nombre de la oposición. Eso se llama colaboracionismo. Entonces, la gente que está allá afuera, el venezolano que está afuera y tiene las herramientas para difundir el mensaje, que lo haga. El mensaje de la libertad es muy claro. Aquí adentro se necesita mucho soporte, mucha ayuda y se necesita que el que está allá afuera y tiene cómo, haga lo posible para hacerlo llegar. Haga lo posible y todo su esfuerzo en difundir la verdad. Somos venezolanos, no importa dónde estemos. Son tan venezolanos como el que tuvo que irse como el que está aquí bregando por su país. Las razones para irse son muchas. Desde el principal deseo como individuo de querer vivir, hasta el miedo. Desde la persecución hasta el deseo de libertad. Pero todos sabemos que no hay nada como nuestra tierra. Todos sabemos que no hay nada más sabroso que Venezuela. Cambio y buenas noches.